Hola, soy Carlos saludándolos. Hoy les voy a explicar cómo sonar bebop, así que voy a comenzar a subir una serie de videos con respecto al bebop. Ya he subido algunos, particularmente te recomiendo que veas este que estoy mostrando, que se refiere a la escala bebop, pero hoy voy a hablar de algo bien interesante que se conoce como las aproximaciones para sonar a bebop. Lo que voy a explicar es los fundamentos de eso, así que quédate conmigo en este video porque va a estar bien interesante, y suscríbete porque los próximos videos que voy a subir sobre este tema también van a estar complementando lo que voy a explicar en este. Ok, así que vamos a comenzar. La aproximación es una manera de enfocar o de tocar una nota dentro de un acorde o de la escala en el momento que estamos improvisando. Hay diversas maneras de hacer las aproximaciones, pero las que les voy a explicar en este video es la más básica que deben conocer, y posteriormente voy a estar explicando en otros videos otro tipo de aproximación. Cuando vas a tocar una nota, por ejemplo, si vas a aproximar la tónica, vamos a hacer un Do. Esto es un Do mayor 7/9, entonces lo voy a hacer sin la tónica. Lo que hago es que aproximo la nota medio tono por debajo, y la nota que está por arriba está un tono por arriba o medio tono, dependiendo de cuál es la nota siguiente en la escala. Es decir, si tengo la escala de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, aproximo por debajo medio tono de la primera nota que voy a aproximar, que es un Do, sería un Si. Y la nota siguiente, que voy a aproximar por arriba, es la nota de la escala. Aquí, entonces toqué Si, Re, Do. Para el Re, hago medio tono por debajo de Re y la nota que viene después de Re por arriba dentro de la escala. Es decir, Do sostenido, Mi y Re. Para el Mi, hago lo mismo, Re sostenido, Fa, Mi. En este caso, como mencioné, el Fa está medio tono por encima del Mi, pero es la nota siguiente dentro de la escala, por lo tanto yo mantengo ese orden. Ahora para el Fa hago Mi, Sol, Fa. Para el Sol, medio tono por debajo, ¿verdad? Fa sostenido, siguiente nota después de Sol, que vendría a ser La, y después Sol. Para el La igual, las mismas distancias. Para el Si hacemos esto, La sostenido, Do y Si. Y después para el Do vuelvo a hacer. Okay. Y esto también lo puedo hacer de manera descendente. Sería lo mismo, pero simplemente descendiendo en la escala. Por ejemplo. Por cierto, si te gusta el blues y el jazz, te estoy dejando en la descripción de este video un enlace que puedes visitar para que veas el libro que escribí, que se llama 20 progresiones esenciales para tocar blues y jazz. Son 20 progresiones que todos los músicos que tocamos este género debemos conocer, así que te invito a visitar esa página para que obtengas información, porque puede que te interese y sea útil en tu aprendizaje, y está dirigida a músicos de cualquier nivel. Otra cosa que puedes hacer es comenzar por arriba. Si vamos a aproximar el Do por arriba, después por debajo, simplemente comenzamos en Re, después vamos así. Entonces haríamos esto. Para aproximar el Re, hacemos Mi, Do sostenido, Re. Para el Mi, hacemos Fa, Re sostenido, Mi. Y así sucesivamente con el resto de las notas de la escala. Bueno, esto es bien importante hacerlo y dominarlo en todas las escalas. Por ejemplo, tomas la escala de Sol y haces lo mismo. Entonces voy a hacer un Sol mayor 7 aquí y voy a aproximar el Sol. Medio tono por debajo, nota siguiente dentro de la escala, que es la nota superior, y caigo en Sol. Ahora voy a aproximar el La. Voy a aproximar el Si. Sigo igual. En el caso del Sol, aquí hay algo bien interesante, que es que toqué Fa sostenido en lugar de Fa, porque Fa no está dentro de la escala. Entonces cuando yo aproximo el Mi, uso el Fa sostenido. Esto
es un buen ejemplo porque demuestra cómo aplicar la regla y cómo mantenerla en las demás tonalidades. Esto aplica para las escalas mayores, menores, escala bebop, etc. Ahora, cuando tienes las aproximaciones, ¿qué es lo que haces? Simplemente las comienzas a incorporar en tu lenguaje musical. Por ejemplo, algo sencillo, hacer algo sobre el Do mayor 7. Comienzo mi frase con una aproximación, voy a aproximar el Do. Luego hago un arpegio. Y después me regreso. En este caso, como vieron, utilicé una aproximación cuando me regresé en la escala para aproximar el Si. Espero que este video les sea útil. Si es así, suscríbete a mi canal, también dale me gusta. Puedes visitar mi página web www.pentamusica.com, donde ofrezco algunos servicios y productos que quizás puedan interesarte. Y nos vemos la próxima vez. Chao.